Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del pemfigoide ocular. Es una enfermedad sistémica caracterizada por la inflamación de la conjuntiva con posterior cicatrización de la misma. El pemfigoide de las membranas mucosas es un fenotipo poco frecuente de enfermedad ampollosa subepidérmica autoinmunitaria que cursa de forma crónica caracterizado por la existencia de depósitos lineales de inmunoglobulinas en la membrana basal de las mucosas, con tendencia a la formación de cicatrices que producen intensa alteración funcional de estas. En el pemfigoide membranosos mucocutáneos, cualquier membrana mucosa puede estar afectada, como la tráquea, la laringe, el esófago, la vagina, el ano o la uretra. El pemfigoide ocular cicatrizal es una enfermedad crónica comprendida dentro del espectro de pemfigoides membranosos mucocutáneos. En el pemfigoide membranoso mucocutáneo, cualquier membrana mucosa puede estar afectada, como habíamos mencionado. Mientras que cuando el compromiso es fundamentalmente de la conjuntiva ocular, recibe el nombre de pemfigoide ocular cicatrizal, el cual se evidencia en un 32 a 48% de los pemfigoides membranosos mucocutáneos. La inflamación recurrente de la mucosa resulta en cicatrización progresiva de las mismas, pudiendo resultar fatal si compromete esófago, tráquea o causa de estenosis. El pemfigoide ocular cicatrizal hace referencia al pemfigoide de la membrana de la mucosa, con afectación fundamental en la mucosa conjuntival, que va a dar lugar a la conjuntivitis crónica de tipo cicatrizal y que se puede acompañar de inflamación en las mucosas e incluso en zonas de piel sin mucosa. El compromiso ocular sin manifestación sistémica se observa hasta en un tercio de los pacientes. El compromiso ocular se considera infrecuente, entre 1 a 12.000 a 1 en 60.000 personas. Hay un predominio en mujeres de 2 en 1 y es más frecuente en mayores de 60 años. La edad más común de manifestación es alrededor del 70 años. Puede verse también en pacientes entre 30 y 90 años y es raro en niños. La etiología es autoinmune y estaría mediada por anticuerpos dirigidos contra epitoides presentes en la membrana basal de las mucosas. El pemfigoides ocular es una enfermedad autoinmunitaria sistémica caracterizada por la presencia de anticuerpos que actúan mediante una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 frente a estructuras de la membrana basal de la mucosa epitelial. Tiene un papel en la genética tanto como en el ambiente. La forma de presentación más habitual es la de una conjuntivitis crónica y recurrente unilateral que progresa hasta afectar a ambos ojos. El proceso continuado y repetitivo de inflamación y fibrosis conduce a la formación de cimblefarón, que son adhesiones entre la conjuntiva vulvar y tarsal. También anquilobefarón, que es la adhesión entre el margen palpebral del párpado superior e inferior. La cicatrización conjuntival genera a su vez la obstrucción de las glándulas lagrimales accesorias, así como la destrucción de las células calciformes, dando lugar a un síndrome de ojo seco. Como consecuencia de la fibrosis subepitelial se produce triquiasis, que es el crecimiento de las pestañas en dirección anómala con los folículos bien posicionados. Distriquiasis, que es la metaplasia de la glándula de meponio en los folículos pilosos, produciendo más de una hilera de pestañas. El entropion, que es una inversión de párpados, generalmente el inferior hacia adentro, de tal forma que las pestañas pueden rozar el globo ocular. Y la oftalmo, que es la incapacidad para cerrar completamente los párpados. Todos los procesos mencionados anteriormente favorecen la queratinización y la neovascularización corneal, conduciendo a la pérdida de visión. Las manifestaciones clínicas de las formas leves no se diagnostican en la mayoría de los casos y es probable que su incidencia real esté infravalorada. El compromiso ocular causa fibrosis subtarsal, acortamiento de fondos de saco, cimblefarón, entropión cicatrizal, lagoftalmo, obstrucción cicatrizal de los conductos de las glándulas lagrimales y de meibomio, la triquiasis, la fibrosis conjuntival con pérdida de células mucosecretantes y finalmente alteración severa de la superficie ocular, vascularización corneal y anquiloblefarón. El resultado final de este cuadro clínico es la ceguera. En la clasificación, pues podemos dividirla en 4 estadios en función de la gravedad, que es la clasificación de Foster. El estadio 1 representa una conjuntivitis crónica con fibrosis subepitelial. En el estadio 2 hay presencia de retracción de la conjuntiva con acortamiento de los fórnices. En el estadio 3 hay presencia de cimblefarón. El 4, presencia de anquiloblefarón. Y los estadios 2 y 3 se subdividen en 4 tipos en función del grado de la afectación expresada en porcentajes.
que el A es de 0 a 25%, el B o estadio 2 el 25 a 50%, el estadio 3 o C de 50 a 75%, el estadio 4 o D es pérdida de profundidad del fornix entre el 75 al 100%. En esta imagen podemos ver las manifestaciones oculares, que en la primera imagen podemos ver el enantema conjuntival, que es el estadio 1 de Foster. En la segunda imagen, el etropium y la distriquiasis. En la tercera imagen, la fibrosis subepitelial, que hay acortamiento del fornix inferior y simplefarón conjuntival, que son el estadio 2 y 3 de Foster. El simplefarón más avanzado, que es el estadio 3. El anquiloblefarón, que es el estadio 4. También tenemos crecimiento epidérmico total sobre la superficie ocular, perforación corneal. En esta imagen tenemos nuevamente la escala de clasificación. El diagnóstico. La sospecha se origina en la clínica ocular. El diagnóstico de certeza se obtiene mediante biopsia. Para aumentar las posibilidades diagnósticas de la biopsia, se debe tomar las muestras de la zona que presenten inflamación activa. Ha de tenerse en cuenta que la toma de conjuntiva como muestra puede exacerbar la enfermedad. Es conveniente destacar que el resultado negativo en la biopsia no descarta el trastorno. En la primera imagen tenemos inmunofluorescencia directa, que hay un depósito lineal de IgG a lo largo de la membrana basal epitelial de la conjuntiva. En la figura número 2 hay un infiltrado linfocitario. El diagnóstico pues se realiza la biopsia. Tenemos una imagen aquí. En la primera imagen tenemos cómo se coloca la anestesia en la región vulvar temporal. La segunda, la toma de muestra conjuntival. La tercera es la toma, pues se divide en dos pequeños frascos, uno con formaldehído del 40% y otro con solución salina balanceada fría para el estudio histológico y de inmunofluorescencia respectivamente. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos enfermedades inflamatorias como blefaroconjuntivitis atópica y rosácea. Las causas traumáticas, quemaduras térmicas y químicas, traumatismo mecánico, radiación, cirugía. Enfermedades autoinmunitarias como Stevens-Johnson, enfermedad de injerto contra huésped, el síndrome de Sjögren, lupus. Enfermedades infecciosas, bacterianas, virales o por clamidia. Enfermedades ampollas sistémicas como necrólisis epidérmica tóxica, pérfido vulgar y otros medicamentosos de origen sistémico o tópico. Dentro del tratamiento tópico tenemos opciones de tratamiento según su función, los sustitutos de lagrimales, la estimulación lagrimal, sustitutos lagrimales biológicos, terapia antiinflamatoria e inmunomoduladora de uso tópico, antibióticos tópicos, como la tetraciclina y los análogos, y los macrólidos como acitromicina y agentes regeneradores tópicos. Tenemos los tratamientos sistémicos con dapsona, sulfaceasnida, metotrexate, aciatoprina, mofetil, micofenolato, ciclofosfamida y anti-TNF. Otros tratamientos sistémicos como el rituximab más inmunoglobulina, inmunolima endovenosa y pentoxifilina. El pemphigoide ocular es una patología poco frecuente en comparación con otras enfermedades autoinmunes, de severidad variable, en su mayoría casos leves a moderados. La presentación clínica muchas veces es inespecífica y las dificultades en la realización de la biopsia conjuntival tienen como consecuencia un retraso en el diagnóstico y la inmunosupresión, lo cual resulta en la progresión de la enfermedad con fibrosis. La evidencia disponible sobre los tratamientos inmunosupresores, principalmente en casos severos o refractarios a las terapéuticas iniciales, son limitadas, con estudios en su mayoría no controlados, un número reducido de pacientes y seguimientos cortos.